buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar del viento. Fíjate tú, una cosa que siempre está presente aquí en Lancelot y en líneas generales en todo el mundo. Hoy vamos a aprovechar la visita de José Miguel Viñas. Él es meteorólogo, trabaja en Meteorred, ha colaborado con medios como Radio Nacional o la COPE y está aquí, pues, entre otras cosas, porque hoy va a dar una conferencia en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Recife a las 7 de la tarde sobre el viento. Esto forma parte de una de las 3 conferencias que se van a dar hoy, mañana y pasado, en el entorno de la muestra de cine de Lanzarote, que ha elegido el viento como unidad temática, ¿no? No vamos a hablar mucho del viento en el cine porque esa será otra conferencia, pero hoy vamos a hablar de lo que es el viento, porque todo parece que siempre está presente, pero uno no sabe ni dónde sale, ¿no? Vamos a hablar sin más dilación con José Miguel Viñas. José Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí en Lanzarote. Gracias a ti por estar aquí y que eso. ¿Habías estado ya alguna vez en Lanzarote? No, en Canarias muchas veces, pero en Lanzarote no, así que estoy aprovechando para ver alguna parte de la isla y me está gustando mucho, la verdad. Como meteorólogo, antes de empezar, no sé si estás como especializado en el viento o simplemente tan llamado porque tú hablas de todo tipo de sí, no sé, de condiciones meteorológicas. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Podría haber sido sobre la lluvia si hubieran hecho el ciclo en Santiago de Compostela. Pero bueno, la verdad es que el viento es una variable muy interesante. Está un poco olvidada con respecto a la temperatura o a la lluvia. Se habla mucho más de ellas que del viento, aunque aquí en vuestra isla, pues claro, es un claro protagonista, ¿no? Lanzarote es el viento. De hecho, aquí, por ejemplo, cuando hay mucha gente que viene de fuera y quiere ir a la playa, entonces mira las páginas, que luego hablaremos de ellas, predictivas, y miran si hay nube, ¿no? Digo, aquí se mira el viento, el viento es lo que condiciona. Vamos allá, una pregunta que parece como medio filosófica, ¿de dónde sale el viento? ¿Qué es el viento? Bueno, mira, es muy habitual confundir aire con viento, incluso hay una expresión muy típica que te sale de dentro, vaya aire que hace, ¿no? Sí. El viento, lógicamente, es aire en movimiento, pero no en cualquier dirección. El viento siempre es cuando el movimiento es más o menos en el plano horizontal, es decir, que un movimiento de aire en la vertical no es un viento, es una corriente o ascendente o descendente, pero el viento siempre más o menos paralelo a la superficie de la Tierra. Y claro, y ese movimiento, pues comprobamos que hay lugares y momentos en los que es muy intenso y en ocasiones donde prácticamente desaparece, ¿no? Esa es la propia variabilidad del fenómeno. Claro, al final técnicamente no sé si son las presiones, las bajas presiones, esas cosas que... ¿O no son? No, sí, claro. Hay distintas fuerzas que están actuando en todo momento sobre las moléculas del aire, que es al final lo que se mueve. Claro. Entonces, desde la gravedad, que nos afecta a todos, incluida la atmósfera, las diferencias de presión de unas zonas a otras, siempre hay variaciones. Y luego hay otras fuerzas, lo voy a contar esta tarde en la conferencia, como por ejemplo la fuerza de Coriolis, no sé si te suena ese nombre, porque la Tierra, aunque no nos demos cuenta, bueno, nos damos cuenta que el Sol sale y se pone por sitios distintos, la Tierra está en rotación. Y esa rotación induce una fuerza, en este caso sobre el aire, al moverse, de manera que esa fuerza también interviene en el resultado final, es decir, en lo que observamos en el movimiento del aire, ¿no? Hay distintas fuerzas que intervienen. No, la verdad que sí, ¿no? La verdad. Esto, bueno, pues vamos a hablar un poco del viento. Aquí, como creo que lo vas a tratar en la conferencia, un poco las características del viento de España, y luego de Canarias vamos a hablar de los alisios. Pero España, no sé, ¿un país tiene todo tipo de vientos o España tiene unas características particulares que otros sitios no los tienen? Bueno, España en su conjunto, tanto Península Baleares como Canarias, es un crisol, para entenderlo, de climas y por lo tanto cada uno está caracterizado por distintos regímenes de viento. En ese sentido tenemos más variedad que otros países. Es un país que tiene una relativa extensión territorial y es muy variable, es decir, podemos encontrar situaciones muy ventosas en muchos lugares de nuestro país. Aquí en Canarias el viento habitualmente siempre está presente, en la península no tanto, puede haber situaciones anticiclónicas en las que pues haya bastantes días en los que apenas hay un viento significativo y luego cuando cambia el tiempo, pues sí, hay lugares donde es particularmente fuerte y ahí empiezan a actuar los factores locales, la orografía, porque también lo habremos observado que hay zonas muy particulares, valles, zonas próximas a la costa, donde habitualmente ya el viento ahí tiende a acelerarse, tiende a ser más intenso de lo normal. Eso te iba a decir, si la costa es más ventosa que el interior. En zonas, sobre todo, promontorios y zonas donde hay una especie de esquina, en una isla, por ejemplo, como Lanzarote, el viento ahí, por efectos hidrodinámicos, tiende a acelerarse. Es decir, si estamos justo en el extremo norte de la isla, notaremos que ahí el viento que entra del norte o del nordeste, que es el que suele soplar aquí, pues ahí en esas zonas tiende a ser más intenso que en zonas del interior de la isla, por ejemplo. Vale, José Miguel, ahí... Bueno, aquí luego hablaremos de la vela, como impulsor, el motor es el viento, ¿no? Sí. Pero aquí hay mucha gente que navega, yo he entrevistado y tengo
amigos y familiares que han navegado y han sido muy buenos regatistas, y utilizan palabras como, por ejemplo, los vientos térmicos. No sé si, por ejemplo, tengo la sensación de que cuando llegan las horas de punta de calor, no sé si puede subir la temperatura por eso, la temperatura no, la intensidad del viento. Sí, bueno, al margen del viento que puede soplar un día normal aquí, que es claramente marcado por el régimen de alisios, salvo que hay una situación de lluvia o de sur, pensemos en una situación normal de alisios, si no es muy intensa, lo que empiezan a dominar en las costas, en las playas, son los vientos de origen térmico que comentabas. Es decir, el suelo se empieza a calentar más que la superficie del mar, se genera una diferencia local de presión y se empieza a formar una brisa. Esa brisa va aumentando de intensidad. Y si no es un día en el que haya un alisio destacado, es el viento que domina. Si lo que domina es el alisio, entonces sí, es un día ventoso y se anula, digamos, esa brisa. Pero en condiciones de viento flojo, las brisas pasan a dominar en toda la costa y eso, por supuesto, que lo sabe muy bien la gente que practica surf o otros deportes acuáticos. Los vientos que vienen de tierra o no. Vamos a los alisios, lo has comentado. Es como dicen, nuestro ventilador, ¿no? No sé si forma parte, sin los alisios a lo mejor, si viniera un viento del este, pues tendríamos un viento africano. No sé si se puede considerar nuestro ventilador, es un prodigio, forma parte clave de las Islas Afortunadas, por decirlo. ¿Qué papel juega el viento? Absolutamente. Y de hecho, vamos, no me he puesto a investigar la historia de por qué se llaman afortunadas, pero yo me imagino que en gran parte es por la riqueza de vegetación que tiene parte del archipiélago, sobre todo las islas occidentales, montañosas, las vertientes norte, y ahí el viento alisio es fundamental. El viento alisio lo que aporta es humedad. En este entorno subtropical, si no existiera ese régimen de vientos, tendríamos todo el archipiélago canario pues, con una pluviometría más cercana a Fuerteventura y Lanzarote que la que tenemos en muchas vertientes norte de las islas, ¿no? Que son zonas incluso lluviosas. Entonces, el viento aporta esa humedad hasta una cierta altitud, de ahí para arriba ya cambia el tiempo. Por eso, si por ejemplo subimos al Teide, vemos claramente esa evolución de climas totalmente diferentes según va subiendo, con mar de nubes habitualmente, a la parte de arriba en el que está despejado, muy seco. Es decir, que el viento condiciona totalmente el clima de las islas, ¿no? Vale. Ahora continuaremos hablando de los vientos alisios, pero ya que te tengo aquí ya hago preguntas. Vale, nuestro viento habitual es alisio, es un norte, un ligero nordeste. Es el viento fresco, agradable, que nos da esa temperatura privilegiada durante casi todo el año. El este da calor, porque viene de África. El sur, ¿por qué trae lluvia? No sé si se ha analizado alguna vez el tiempo sur, cuando dice tiempo de Fuerteventura, cuando viene desde abajo de Fuerteventura, dice lluvia segura. Sí, es el típico tiempo que aquí os puede dejar precipitaciones en las islas orientales. Bueno, porque cuando hay una situación de sur es que por el Atlántico, el chorro subtropical, que es el que al final está ligado a las borrascas atlánticas, inyecta humedad por el sur. Claro. Y entonces, al cargarse tanta humedad, porque es un recorrido totalmente oceánico o marítimo, pues las nubes que dejan en el archipiélago dejan normalmente lluvias abundantes. Porque ya contrasta aquí con frío, hay un choque ahí de algo. No, básicamente porque lo que hace es arrastrar muchísima humedad y además en un entorno de inestabilidad atmosférica, cosa que no ocurre con los alisios porque su fundamento es el anticiclón de las Azores, es decir, lo contrario, una situación estable. Pero con situaciones de sur o de suroeste tenemos inestabilidad atmosférica y por lo tanto el tiempo en Canarias pues es con chubascos fuertes, tormentas incluso a veces intensas. Vale, entonces ya sabemos, el norte, alisio, el este trae calor, el sur trae lluvia. ¿Qué trae el oeste? El oeste, yo no sé nada del oeste. Bueno, cuando hablas de sur, en realidad son situaciones de oeste y de sur las que traen esa lluvia. Es un suroeste. Es decir, cuando hay una situación de oeste o de suroeste, estamos en esa situación que estábamos comentando, de lluvias en general en el archipiélago. El noroeste puede también traer lluvias, pero aquí no van a llegar a las islas orientales, se van a quedar muy limitadas a La Palma, Gomera, Hierro, el norte de Tenerife. Esas situaciones son las típicas que a lo mejor anunciamos los meteorólogos peninsulares. Vienen lluvias a Canarias y vosotros en Lanzarote y en Fuerteventura ya estáis diciendo, bueno, pero estos no tienen ni ideas, aquí no va a llover estos días, porque la lluvia va a quedar muy localizada en esas zonas de la parte occidental, no van a llegar a... Retomando y terminamos ya con los alisios, bueno, aquí leyendo un poco en la información que se pasaba, hablaba de la importancia que tuvo el estudio de los alisios como para la evolución de la meteorología, no sé en qué sentido. Absolutamente. Piensa que hubo una época en la que empezaron a surcarse los distintos mares y océanos, rutas oceánicas alrededor de África, por el Mediterráneo, por supuesto, el Atlántico, y los navegantes pues fueron
cartografiando de alguna manera lo que se iban encontrando, no solo los territorios de las costas, sino también los vientos dominantes, las corrientes oceánicas dominantes, y con toda esa información se intentó entender cómo funciona la máquina atmosférica, cómo funciona la circulación de la atmósfera. Y se sabía que en esta zona, concretamente, soplaban siempre unos vientos constantes del norte o del nordeste, los alisios. Y en el hemisferio sur, los navegantes que iban por allí también veían los alisios, en este caso, del sureste. Entonces, para intentar entender por qué, la razón por la que en esa franja de la Tierra hay esos vientos, se empezaron a establecer teorías, ¿no? Parecía claro que la rotación terrestre influía, pero tenía que haber más factores, esa fuerza de Coriolis que te he comentado antes. Entonces se pudo llegar a tener una concepción bastante buena de por qué justamente en esta zona soplan estos alisios, por qué están casi siempre el anticiclón de las Azores, dónde está. Todo esto se entiende desde un punto de vista de la circulación de la atmósfera. Claro, incluso es clave, no sé si los alisios, pero sí las corrientes o los vientos para cuando en el descubrimiento de América, o por lo menos en las regatas estas transoceánicas, aprovechan unas determinadas fechas porque casi que te llevan, ¿no? Claro, absolutamente. De hecho, esta tarde en la conferencia comentaré algo de eso. Cristóbal Colón no había ido a América antes del primer viaje, pero sí que había estado navegando por Canarias y sabía que por aquí, por el archipiélago, siempre soplaba un viento que te empujaba irremediablemente hacia la mar Océana, hacia la parte oeste, donde él pensaba que estaban las Indias, y se aprovechó de los alisios. Y luego, como además él sabía que en el Atlántico Norte, porque él había navegado hasta cerca de Islandia, dominaban los vientos del oeste, sabía que una vez que llegara a ese territorio nuevo, a sus Indias, ascendiendo hacia el norte, engancharía los vientos de vuelta, como así ocurrió, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones también, o por lo menos a mí me parecen curiosas. Una de las cuestiones, dicen que el viento enloquece, que hace volver a la gente loca. ¿Tiene alguna relación? Bueno, pues hay estudios al respecto, sí. En zonas que son particularmente ventosas, sí que parece que afecta, no se puede decir que al 100% de la población, pero hay personas o individuos que son más meteorosensibles, es decir, que cuando viven en esos lugares, pues su cabeza va de manera distinta a un comportamiento normal. Eso en algunos casos se traduce en genialidad, ¿no? Se ha estudiado, por ejemplo, la genialidad de Salvador Dalí, que vivía en el Ampurdán, que es una zona donde la tramontana es un viento muy persistente y machacón. Y bueno, aquí tenemos a César Manrique, que, vamos, yo acabo de estar en la fundación, que no la conocía, me parece un genio absoluto por todo lo que hizo, sí. Pero es verdad que tiene un rasgo de personalidad que se puede, entre comillas, incluir dentro de ese gran saco de la locura. No es que estuviera loco, ni mucho menos, pero de alguna manera el clima isleño y ese viento machacón persistente que sopla aquí en Lanzarote, pues probablemente influyó en esa enorme creatividad que tuvo, ¿no? Pero, ¿y se puede definir a la gente por de dónde procede, si tiene más o menos viento? Es decir, la gente de donde hay poco viento es más tranquila, la gente donde hay... o eso sería generalizar. No, quizá hay algún estudio, pero yo creo que sería generalizarlo. Sí, ¿no? Es decir, que la clave está en eso, en que algunas personas ciertamente que viven en esos lugares, pues sí que desarrollan pues, creatividad, una capacidad que otras personas no. Y en casos muy extremos incluso nos podemos ir a la parte negativa, ¿no? Hay incluso... en Suiza, no sé si eso se sigue manteniendo ahora, hay un viento a veces que cruza los Alpes que se calienta en exceso al bajar a los valles y hay una correlación buena con un aumento de homicidios y de actos delictivos, ¿no? Sí. Porque en algunas personas, como digo, meteorosensibles, pues se les altera su conducta y si ya son de por sí personas que tienden a hacer cosas delictivas, pues se les acentúa cuando hay viento, ¿no? Claro. O sea que hasta ese punto llega. Claro. Antes te hablábamos, pero ahora te lo pregunto para que también los telespectadores puedan conocer tu respuesta. Nosotros vimos un sitio de mucho viento y has dicho otro sitio en Ampurdán o en otro sitio. Sí. ¿Hay sitios de poco viento? ¿Cuál es un sitio de poco viento? ¿Y es conveniente tener poco viento? Porque a lo mejor de repente me decías que no es tan bueno que no haya viento. Claro, claro, sí, efectivamente. Igual que hay zonas donde, pues aquí por ejemplo, y en lo que decía, en algunas zonas de la costa que se acelera más el viento y tal, hay lugares donde lo que dominan son los grandes anticiclones subtropicales, el de Azores, el que hay en Siberia, alguno que hay en el hemisferio sur, y en esas zonas hay muchísimos días al año en los que prácticamente no hay viento, hay grandes calmas. ¿Qué pasa ahí? Que hay muy poca ventilación y que por lo tanto, si es un terreno pues, arenoso, hay siempre presencia de muchas partículas en el aire, es decir, el aire casi siempre está turbio, no se ventila.
Y eso pues no es una cosa buena para la salud, porque como bien sabemos, si respiramos un aire que tiene más cantidad de polvo normal, aquí lo veis cuando hay una situación del este, de Siroco, que viene de África, sí. Pues claro, puede haber incluso problemas para personas que tengan asma. Entonces, en esos lugares poco ventilados, con poco viento, el problema que puede haber es ese. La verdad que sí. Vamos a otra cuestión. El cambio climático, se sabe que... Bueno, hay negacionistas de todo, pero bueno, se da por hecho el cambio climático y muchos hablan del efecto en las temperaturas, en la subida de temperatura, sí. En el incremento de los niveles del mar, en el futuro y demás. ¿Al viento? ¿Tiene teoría sobre el viento, el cambio climático? Sí, mira, una de las cosas que estamos ahora observando es que efectivamente la temperatura está subiendo desde hace ya bastantes años, eso es innegable, y ahora estamos empezando a ver de forma cada vez más evidente los impactos que tiene esa subida de la temperatura. Y esos impactos, unos de ellos son cambios en la circulación atmosférica. Es decir, lo que estamos diciendo, aquí siempre hay alisios y de momento los va a seguir habiendo, pero a lo mejor el cinturón de alisios o del anticiclón de las Azores empieza a desplazarse a medida que el planeta sigue calentándose. Y eso va a tener consecuencias, evidentemente, en cambios en los vientos. Hay algunas proyecciones al respecto. Hay más incertidumbre en saber cómo va a soplar el viento en Canarias en el año 2100, que qué temperatura vais a tener aquí o cuál va a ser el nivel del mar, porque la variable viento está ligada a esa dinámica atmosférica y hay muchos procesos todavía muy complejos que no se entienden muy bien. Pero lo que está claro es que si la Tierra se sigue calentando como lo está haciendo hasta ahora, los cambios en los patrones meteorológicos van a ir a más y empezaremos a ver en diferentes regiones terrestres vientos que antes eran muy frecuentes que empiezan a serlo menos o lo contrario. O sea que eso está ocurriendo ya. Tema de energía eólica. No sé cómo lo analiza un meteorólogo. No sé si crees que se está desaprovechando, no se está haciendo el concepto correcto o se va por la línea. Yo creo que todavía hay campo por... ¿no? Sí, vivimos de hecho en un país y particularmente en Canarias, un lugar con un alto potencial eólico. Es decir, aquí ya hemos visto en los últimos años que cada vez pues, hay más aerogeneradores instalados en muchos sitios. Se está aprovechando la energía eólica. Esa energía es clave de cara a reducir o mitigar el cambio climático, porque también lo estamos escuchando, hay que descarbonizar el mundo, tenemos unas pocas décadas de margen para dejar de tener coches que emitan pues gases como el CO2 y todo eso. Y la clave son las fuentes de energía, que haya una tendencia cada vez a tener más energías renovables, y aquí la eólica juega su papel. Yo creo que en un país como el nuestro todavía hay un potencial por desarrollar. Hay que también un poco buscar un equilibrio, no vale poner aerogeneradores en cualquier sitio, también tienen un impacto. Y luego tampoco es la panacea tener solo eólica y solar. Tenemos que ver de qué manera ese mix energético que se llama de aquí a unas cuantas décadas puede ser el ideal, ¿no? Lo normal es que todavía siga habiendo otras fuentes de energía no renovables que aporten parte de la demanda que hay, ¿no? Vale. Estamos ya quedando sin tiempo y me quedan dos o tres preguntas y vamos a abordarlas. La verdad que las respuestas son con el tiempo correcto. La verdad que se nota que trabajas o colaboras en medios de comunicación. El tema de, no es tu especialidad porque no es tu conferencia, la de estás en la muestra de cine, pero la cuestión tuya va a ser más técnica. Y no sé si es un británico que va a hablar sobre el cine o ha estudiado más el viento en el cine. Pero a modo, no sé, particular, ¿cómo ha tratado el cine el viento? ¿Qué películas crees tú que ha podido ser destacada, importante? Bueno, pues sí, la verdad es que el viento aparece en muchas películas. A veces es un elemento que nos parece al espectador que está ahí, igual que pueden aparecer nubes en el cielo en una escena, pero muchas veces, imagino que el conferenciante lo contará, el director con toda la intención ha puesto ahí una escena con viento para quizá pues impactar más en ese momento, sí. ¿No? Y bueno, películas que me vienen a la cabeza así un poco a bote pronto, donde el viento puede ser protagonista. Por ejemplo, en el inicio del Mago de Oz, la clásica película, sabes que un tornado se lleva a la casa donde vive Dorothy, la niña, y bueno, pues ahí se ve una escena absolutamente increíble de la hay casa unos ventiladores absorbida por el tornado, ¿no? Y luego aparece en el mundo de Oz. Ese sería, por ejemplo, un arranque de película donde el viento es protagonista. Y luego hay una película que todos hemos visto, muy larga, Lo que el viento se llevó, que en realidad se usa el viento dentro del título para darle un poco el contexto al largometraje, pero en Lo que el viento se llevó, que se filmó en el año 1939, ese año fue el último de una serie de años en Estados Unidos que se conoce en meteorología como The Dust Bowl, el cuenco de polvo. Hubo ahí unas sequías tremendas,
tormentas y ventiscas de polvo que arrasaron todas las cosechas. Y esa última escena del viento, de lo que el viento se llevó, que todos recordamos, o algunas de ellas, aparecen con los cielos muy rojizos. Y ese cielo rojizo no es casualidad, sino que cuando se grabó en Atlanta, sobre todo las escenas, era muy habitual que hubiera mucho polvo en el aire, porque todavía estaba el Dust Bowl por ahí. Y entonces, cuando hay mucho polvo en el aire, aquí lo veis a veces con la calima, se potencian o se intensifican los colores del sol. Sí, de manera que no es casualidad que veamos en esa película esos colores rojos tan llamativos que el director seguro que usó también con toda su intención. La verdad que sí. Sí, yo también ahora estaba pensando, digo, la de John Ford, la del hombre tranquilo, el beso que le da John Wayne a Maureen O'Hara, y también es como viento. Habrá escenas, seguro que hay mucha gente que sabrá más que en este caso que yo. Lo iba a decir, y además engancho, porque había una película que me gustaba que era La Fuerza del Viento, no sé si la has visto, de regatistas de la Copa América. Ajá. Bueno, y entonces, la vela, no sé si deberían de tener más conocimientos de meteorología, en este caso los navegantes, o se puede acceder ahora a más conocimiento. Sí, bueno, ahí ha habido un salto impresionante en los últimos años, te diría 10, 15 años, ¿no? Ahora mismo cualquier regatista que esté en cualquier lugar del mundo tiene acceso a muchísima información. ¿Es una información perfecta? Todavía no, sobre todo porque al final lo que le interesa es la escala pequeña, lo local, las zonas por donde él va a ir con su barco. Y muchas veces no se llega a eso, ¿no? Hay fenómenos que escapan un poco a la modelización, a los modelos que usamos para hacer predicciones. Pero bueno, tanto las aplicaciones que hay como los modelos, como digo, ya tienen un nivel de desarrollo muy grande y vamos, cualquier navegante se está beneficiando claramente de eso. La verdad que sí. Última pregunta, pasamos a esas páginas predictivas, no sé si decirla, bueno, no voy a decir nombres, pero las que se conoce la gente cuando quiere ir a pescar o quiere ir a... Sí. Todo lo contrario, no quiere viento o quiere viento para el windsurfing o el kitesurf o lo que sea. ¿Son fiables? Otra cosa, ¿a cuántos días son fiables? Porque ¿cuándo empiezan ya a ser menos fiables? Bueno, sí, realmente la predictibilidad de una predicción no se mantiene siempre constante. No puedes decir, bueno, hasta 6 días y de ahí ya para adelante, no. Porque hay situaciones en las que incluso a 24 o 48 horas el pronóstico puede hacer aguas y otras en las que incluso a 8 o 9 días se mantiene. Depende un poco de cuál sea la situación meteorológica actual y la evolución prevista. En general, la fiabilidad es bastante alta, hasta 4 o 5 días. Hay que saber también que todo lo que nos llega, por ejemplo, al móvil, una aplicación del tiempo, se genera automáticamente. Es decir, a partir de esos modelos sofisticados con los que se generan las predicciones, automáticamente una aplicación lo que hace es, para la coordenada que a ti te interese, para tu localidad, para la zona donde estés haciendo kitesurf, lo que sea, te da una interpolación de qué viento, temperatura, oleaje vas a tener ahí. Eso es lo que hace la aplicación. Algunas son muy vistosas desde un punto de vista estético y eso no significa que sean mejores que otras que a lo mejor no te llaman tanto la atención, pero que la información de fondo es muy buena. Es decir, que no hay que fiarse solo de las apariencias de una aplicación, sino también un poco saber a partir de qué modelo están construidas, ¿no? Pero a mí me genera curiosidad de cómo a 4 días saben que va a cambiar. Es decir, que algo que va a pasar en otro, algo que está pasando va a pasar aquí y va a tardar 4 días. ¿Viene a ser así como se trabaja una predicción? Sí. No, claro, él piensa que todo se modeliza y que los cambios a corto plazo los modelos los captan y a partir de ellos estiman evolución futura. El problema es que hay situaciones de poca predecibilidad que incluso a 24 o 48 horas hay mucha incertidumbre. Aquí, por ejemplo, este año afortunadamente no se ha acercado ninguna tormenta tropical, que sabéis que en los últimos años se están acercando cada vez más, ¿no? Pero ese tipo de sistemas tienen bastante incertidumbre, es decir, incluso un modelo puede plantear en un momento dado que se acerca a Canarias uno de esos sistemas durante la temporada de huracanes y a 48 horas de repente que la trayectoria sea totalmente distinta y se aleje o lo contrario, que se acerque al archipiélago. Por eso hay que vigilar siempre muy al día la evolución de la predicción, es decir, no vale con ver la aplicación y ya con lo que has visto ya te olvidas de ella, no. Cada 6 horas se actualizan, cada 6 horas miras si hay algún cambio significativo, porque muchas veces va a ocurrir que ese cambio aparece y el tiempo final no va a tener nada que ver con lo que te estaba empezando a decir. La verdad que sí. José Miguel, nos hemos ido de tiempo, ha sido un placer. Bueno, de todas maneras, esta tarde a las 7, ¿no? Hemos dicho en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, la conferencia. A ver si me da tiempo de contar todo lo que traigo preparado. Yo espero que sí, y además que no se aburra la gente que se acerque a la yo creo que es un tema interesante. Además, no suele ser muy tratado, sé que esta entrevista por lo menos
para mi gusto es de las buenas. Ha sido un placer. Muchas gracias. A ti, hasta luego. La palabra de José Miguel Viña, en este caso meteorólogo y bueno, conferenciante, ¿no?, de esta tarde en la Casa de la Cultura, Agustín de la Hoz, a las 7 de la tarde. La conferencia lleva por nombre, a ver si lo encuentro, El viento, ciencia, arte, historia del aire en movimiento. Está englobado dentro de la muestra del cine Lanzarote y la verdad que desde el gabinete de prensa nos han facilitado poder hablar con José Miguel Viñas y ha sido todo un placer, ¿no? ¿Qué es el viento? Ha explicado desde cómo sale, las características, el alicio nuestro, ¿no? Y todas las derivaciones que tienen y las consecuencias que puede tener. Hemos acabado hablando de páginas predictivas, pero hemos hablado también en el cine, en fin. Interesante también esto de la meteorología. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.